Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brandon Curiel. Sean ustedes bienvenidos a un episodio más de Sensor UABC. El día de hoy haremos una cobertura específica y detallada de lo que fue la Brigada Universitaria UABC Contigo. Hola, Abby, un gusto saludarte. Igualmente, Brandon, un gusto estar contigo en este evento donde distintas facultades de la universidad, tales como Medicina, Derecho, Deportes, Humanidades y Ciencias Sociales, se reunieron para ofrecer servicios gratuitos. Esto fue con la finalidad de fomentar una sociedad saludable y de prevención. Así es, Abby, en verdad hay que reconocer la labor tan impresionante que están haciendo todos estos universitarios al dedicar el tiempo a la comunidad haciendo servicios completamente gratuitos. Así que los invitamos a que se queden con nosotros en los próximos 30 minutos porque este programa estará lleno de sorpresas. Y recuerden, este es Sensor UABC temporada 12. Damos la bienvenida también al doctor Luis Enrique Palafox Maestre, director de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. Al doctor Eduardo Serena Gómez, director de la Escuela de Ciencias de la Salud, Unidad Valle de las Palmas. A la licenciada Claudia García Villa, subdirectora de la Facultad de Artes, Campus Tijuana. Al maestro Emilio Manuel Arrayales Villana, director de la Facultad de Deportes. Damos la bienvenida también por parte de la Facultad de Derecho a la maestra Mircea Quintero Santos. Hola amigos, el día de hoy me encuentro con la doctora María Eugenia Pérez Morales. Es un gusto estar aquí con usted. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Aquí, una vez más en la Brigada UABC Contigo, estamos ahora en Villas del Campo. Muy bien, ¿nos podría platicar un poquito sobre qué trata este evento? ¿Cuál es la finalidad y el objetivo de por qué se realizó? Sí, la finalidad de las brigadas UABC, Brigadas de Salud UABC Contigo, es con la finalidad de llevar los servicios que ofrece nuestra universidad a la sociedad. Se empezó únicamente con las áreas de salud, medicina, odontología y ciencias químicas, pero actualmente ya se tiene una atención más integral a la comunidad, ofertando talleres del área de artes, de humanidades y atención también en el área de asesoría en el área de derecho. ¿Nos podría platicar un poquito sobre cada cuánto tiempo se realizan este tipo de actividades? ¿Cada cuánto tiempo se realiza una brigada? Sí, las brigadas se realizan una por semestre. Llevamos aquí en Tijuana 3 brigadas, pero anteriormente ya se llevaban a cabo brigadas de salud, pero hacia San Quintín. Ya se están realizando aquí en Tijuana también, además de las de San Quintín. Llevamos 3 en este periodo. ¿Cuál es la finalidad para los alumnos y los participantes en esta brigada? ¿Fomentar el hecho de que todos somos una comunidad y debemos apoyarnos el unos a los otros? Sí, la finalidad más que nada es nosotros llevar los servicios de salud y atención integral a la población y que la población a su vez vea a la universidad como responde con su responsabilidad social que tenemos hacia la población, y los jóvenes estudiantes que vienen con nosotros aprendan a trabajar en la comunidad y a trabajar por la comunidad. ¿Hay algún otro tipo de eventos en los que la gente pueda asistir donde UABC esté participando socialmente, apoyándolos? ¿Hay algún otro tipo de evento que se realiza o simplemente son las brigadas? Bueno, a nivel global de la universidad son a través de las brigadas, pero cada facultad tiene sus actividades. Por ejemplo, en el área de odontología, ellos cada semana llevan su unidad dental móvil a la población más necesitada. Entonces, cada facultad tiene sus actividades donde se acercan a la sociedad. Muy bien, entonces constantemente vamos a estar encontrando distintas estancias móviles, como odontología, por ejemplo, para las comunidades más necesitadas. Así que ya saben, UABC está contigo. Continuamos. Hola, ¿qué tal, comunidad de Sensor? Continuamos con las entrevistas y el día de hoy nos vestimos de gala porque nos encontramos con el doctor Miguel Ángel Martínez Romero, quien da formación profesional y vinculación universitaria y es coordinador de esta brigada. Un gusto tenerlo aquí. ¿Cómo está? Muchas gracias, muy amable por acompañarnos el día de hoy aquí. Platíquenos, ¿qué es esta brigada? ¿Qué pretende hacer la brigada? Bueno, la Universidad Autónoma de Baja California de muchos años atrás viene realizando brigadas. Inicialmente eran brigadas de la salud. En esta administración, nuestro rector, el doctor Juan Manuel Oseguera Hernández, nos instruyó que pudiéramos ampliar los servicios
que brinda la universidad de forma gratuita a las comunidades a través de otras unidades académicas, y es así como se fueron incorporando más unidades académicas. Por eso el nombre de la brigada, que era de la salud, cambió a Brigada Universitaria de UABC Contigo. En este momento nos encontramos en la 10ª edición de la Brigada Universitaria de UABC Contigo en lo que se refiere a esta administración, y la tercera aquí en Tijuana. Ya hemos estado en 6 brigadas en Mexicali, en lo que es Valle de Puebla, en lo que es Ángeles de Puebla, en lo que es la Colonia Solidaridad, en lo que es la Colonia Luis Donaldo Colosio, en Santorales y en San Felipe. Hace 15 días estamos en San Felipe. Estuvimos en Maniadero en junio pasado, y aquí en Tijuana el año pasado estuvimos en la Colonia El Niño. En junio pasado estuvimos en la colonia Gran Tenochtitlan, y hoy aquí estamos en Villas del Campo. Esta es una colonia, un sector con grandes necesidades, tiene más de 28,000 habitantes. Bueno, detectamos que era oportuno que la universidad tuviera una intervención aquí a través de esta brigada. Aquí en esta brigada estamos brindando servicios totalmente gratuitos a través de 150 alumnos y de 50 maestros, los cuales, bueno, como un ejercicio de responsabilidad social, la universidad con la comunidad brinda estos servicios, pero a la vez los jóvenes se van formando. En esta ocasión, pues tenemos servicios como es pruebas de laboratorio, de sangre, de orina, tenemos consulta médica gratuita, servicios odontológicos totalmente gratuitos, servicios de asesoría psicológica, tenemos el área jurídica con consultoría gratuita en temas de derecho familiar. Tenemos también la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales con una serie de actividades de valores y de actividades que tienen que ver con el humanismo y con las ciencias sociales. Tenemos la Facultad de Deporte, que está con la actividad física y deporte. Tenemos la Facultad de Artes con talleres de grabados y con actividades de plásticas y artísticas. Y bueno, aquí hemos estado desde la mañana, hemos tenido una respuesta excelente. Nosotros esperábamos de 500 a 600 gentes, y solamente en los primeros 45 minutos ya tenemos registradas cerca de 250 personas. Entonces esperamos que nos vaya muy bien, porque finalmente el éxito de nosotros es que la gente acuda a esta brigada. Este compromiso social se ve identificado por las 8 facultades que están participando aquí en esta brigada. ¿Usted cómo se siente al respecto de todo este movimiento que están haciendo los estudiantes? Nosotros nos sentimos muy contentos. Nuestro rector estaba muy satisfecho, porque finalmente él estado impulsando una universidad de calidad, y la calidad implica la responsabilidad social y compromiso con la comunidad. Y este evento es una pequeña manifestación del ejercicio de responsabilidad social que tenemos, y sobre todo porque estos jóvenes pues están teniendo un acercamiento con la comunidad, con las necesidades más apremiantes de la comunidad, porque finalmente ellos, una vez que terminen sus estudios profesionales, pues tienen que responder a la sociedad en todas aquellas necesidades que les aquejan, y sobre todo en estas zonas. Un mensaje a todas aquellas personas que vengan a esta brigada y que sepan de este movimiento. Bien, yo quiero invitarlos. Estas brigadas vamos a seguir haciendo aquí en Tijuana. Organizamos en cada semestre. Probablemente la próxima brigada sea en el mes de mayo, junio, y el próximo año en el mes de noviembre. Que estén pendientes. Las brigadas las hacemos en un lugar, pero no es limitativo. Es decir, aquí en Villas del Campo la estamos realizando, pero no quiere decir que solamente atendemos gente de Villas del Campo, de cualquier parte. Así que cuando escuchen en los medios que tiene una brigada universitaria de la UABC, pues acudan, porque finalmente el éxito de nosotros depende que la gente acuda a las brigadas. Muy bien, pues recuerden, esto es Sensor UABC y esto es la Brigada Universitaria UABC Contigo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hola amigos de Sensor UABC. Mi nombre es Joalyn Núñez y les doy nuevamente la bienvenida a su sección Trámites y Servicios. La fecha próxima para el gran sorteo de la UABC está cada vez más cerca. Es por ello que el día de hoy tenemos una entrevista con el licenciado Roberto Palomares, jefe del Departamento de Promoción Interna de Tijuana. Él nos platicará todo lo que debes hacer sobre este magnífico evento. Acompáñanos. Es el esfuerzo, el compromiso, la voluntad de generar un recurso adicional que viene a bien utilizarse en lo que es la formación de nuestros jóvenes, nuestros más de 65,000 jóvenes que se están formando a nivel estatal. Se realizan 2 veces al año, en los meses de junio y diciembre. El dinero recaudado específicamente se entrega a las unidades de acuerdo a la participación que ellas brindaron al sorteo, y tiene utilidad muy importante. Son cuentas muy identificadas: infraestructura, movilidad, beca, edificación, por mencionar algunos, equipo de transporte, pago de deuda. Son 9 las cuentas que impactan directamente, y siempre y cuando estas cuentas tengan a bien el formar a los chicos. Nuestro
gran sorteo número 81 de invierno se realiza el próximo 19 de diciembre. Estamos sorteando, tenemos 38 millones de pesos en premios al público. Tenemos un primer gran premio que es una residencia en la ciudad de Mexicali, en el fraccionamiento San Pedro Residencial 2. Es una residencia con un valor de 20 millones de pesos, con un automóvil a la puerta, 2 millones para su sostenimiento, completamente amueblada y decorada de muy buen gusto. Después de esto tenemos un segundo premio que es un efectivo de 5 millones de pesos, un cheque certificado con un valor de 5 millones de pesos. Después de esto 12 vehículos, último modelo, todos ellos muy atractivos, de cualquier gama, de cualquier concesionario, vehículos con placas y tenencias ya pagadas en su primer año. Y después una gama de alrededor de 680, 670 premios que complementan los 700 premios de nuestra estructura del sorteo magno, así es. Los sorteos del agradecimiento los llamaría yo así porque con ello le retribuimos a los docentes, a los administrativos, a nuestro ejército de alumnos que apoyan de manera importante lo que es el sorteo. Publicaciones, mayormente ahorita nos estamos apoyando de diarios regionales, nos estamos apoyando de manera muy importante también de la plataforma en redes sociales. La página sorteosubc.mx es una muy vital. Esta es la manera como publicamos a los ganadores, más allá de que nosotros tenemos una muy buena dinámica y tarea de hacerle saber al ganador que es ganador y le queremos entregar su premio. Le damos al chico herramientas, le damos oportunidades, ¿no? de tiempo y forma para que la venta a fin de cuentas se concrete y sea una aportación. Ahora ya sabes todo acerca de sorteos UABC. Si compraste algún boleto, te invito a que estés al pendiente de la fecha indicada. Mi nombre es Joalí Núñez y nos vemos en la próxima. Hola, ¿qué tal, comunidad de Sensor? El día de hoy nos encontramos con la primera dama de Tijuana, María Dolores de Gastelum, presidenta de DIF Tijuana. ¿Cómo está? Pues muy bien y muy contenta de poder ver esto que hacen nuestros cimarrones, alumnos y académicos de nuestra máxima casa de estudios, de los que estamos muy orgullosos porque estas son unas muestras de solidaridad con la comunidad y que vienen a beneficiar a muchísimas familias que tanto lo necesitan aquí en Tijuana. Así es, sobre todo el peso social que tenemos nosotros como cimarrones y ustedes como DIF en conjunto para hacer este tipo de brigadas. Sí, y principalmente que el trabajar juntos pues hace más fuerte a la ciudad, ¿verdad? El trabajar con la sociedad y pues qué orgullo trabajarlo con la universidad, donde son tantos muchachos los que están queriendo dar algo de ellos, de lo que han aprendido y a quienes están beneficiando eso, a muchas personas vulnerables de aquí, de la comunidad. Y sobre todo que están invirtiendo su tiempo sin ningún costo por este tipo de brigadas. Sí, claro, también los académicos, es la segunda jornada que me toca a mí visitar y veo pues a los académicos con todas esas ganas de traer a los alumnos y de invertir ese tiempo en este tipo de actividades. ¿Y usted cómo se siente ver que su ciudadanía se preocupa por su misma ciudadanía? No, muy contenta porque como te digo, estas acciones, estas son una muestra de la solidaridad que hay en las gentes, en este caso en los alumnos, con la sociedad. Es un compromiso el que tienen y el que están cumpliendo ellos. Yo creo que el trabajar juntos de la mano, nosotros estamos siempre en busca de esas alianzas, hacen más fuerte esto, ¿verdad? El que salgan adelante las familias, muchas familias beneficiadas. Muy bien, pues un mensaje que quiera dar para la comunidad que aprovechen este tipo de brigadas. Sí, claro que, en esta ocasión es la segunda brigada que hace la universidad y en la que queremos seguir trabajando así de la mano, de gobierno y sociedad. Entonces, las próximas que acudan en la comunidad que les toque para que aprovechen este tipo de que es algo bueno para la salud y pues algo bueno también para el espíritu y sobre todo que los estudiantes pues ponen ese granito de arena para contribuir por una mejor sociedad. Pues muchísimas gracias, señora María de Dolores, presidenta de DIF Tijuana. Continuamos con más de Sensor UABC. Hola amigos, hoy me encuentro con el doctor Héctor Macías. El día de hoy estamos en la brigada UABC contigo. ¿Cómo está el día de hoy? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí con todos los participantes en esta labor de apoyo social a la comunidad. ¿Nos
puede platicar un poquito sobre qué trata exactamente esta brigada? ¿Con qué finalidad se realizó? Sí, la brigada tiene como propósito hacer extensivos los servicios educativos, culturales que ofrece a la comunidad a través de la participación de distintas unidades académicas que ofrecen, a partir de las áreas de conocimiento que tienen, servicios diversos, por ejemplo, salud, educación, cultura. En el caso nuestro de la Facultad de Humanidades, estamos participando con servicios educativos, principalmente orientados a niños y jóvenes, con el propósito de apoyarlos en su formación, en sus aprendizajes, en el área de matemáticas, de lectura y comprensión, pero también a través de actividades lúdicas como el ajedrez y también la cultura del reciclaje. Muy bien, qué interesante, porque generalmente creo que las personas tienen el concepto de brigada como medicina, odontología y hasta ahí más que nada como cuestiones de salud, pero qué interesante que también facultades como las humanidades y ciencias sociales se puedan relacionar en ese tipo de actividades. ¿Qué mensaje le quiere dar a las personas que nos están mirando? Una invitación para que se acerquen a participar en la brigada. Sí, cómo no. Es importante que tanto estudiantes como profesores podamos participar en este tipo de servicios, porque es una forma de acercarnos directamente a la comunidad y que la comunidad conozca lo que la universidad puede ofrecerles. No solamente a través de la formación de futuros profesionistas, sino también de estos servicios a los que ya he hecho referencia. Quiero aprovechar también para comentar que nuestra participación en esta brigada se enmarca dentro del programa que nosotros tenemos de Humanidades en la Comunidad, que es un programa que desde hace 5 años ofrece servicios comunitarios de manera permanente, todos los fines de semana en distintos centros comunitarios de la ciudad, principalmente en el este de la ciudad. Estos servicios los traemos aquí en el día de hoy en esta brigada, y a partir de estos servicios nosotros hemos tenido un contacto directo con estratos que socialmente están en desventaja y que requieren de esta atención de la universidad. Pero quizá también lo más importante no solamente es este acercamiento, sino también la posibilidad de que nuestros estudiantes refrenden su compromiso social a través de su formación. Muy bien, entonces más que nada el objetivo con los alumnos de esta brigada es que se fomente el servicio comunitario, la obligación y que despierte ese interés en los estudiantes de querer ayudar a la comunidad. O sea, así es, el sentido social, el sentido de responsabilidad social, y no hay que olvidar que nosotros como universidad pública nos debemos a la sociedad. Esta es una forma de retribuirle también a la sociedad lo mucho que la sociedad hace por la universidad. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta luego. Continuamos con UABC Sensor. Hola, ¿qué tal, sensorianos? El día de hoy nos encontramos con el doctor Luis Enrique Palafox, director de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. ¿Cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por este espacio que nos abren. Platíquenos, ¿qué es la Brigada Universitaria? Bueno, la Brigada Universitaria son una serie de servicios que inicialmente se daban en el área de salud exclusivamente y se ofrecen a la comunidad de la ciudad, particularmente de Tijuana en este caso, aunque la universidad ya los oferta estos servicios en todo el estado. Sin embargo, bueno, nosotros en la ciudad de Tijuana ya estamos en la tercera brigada, cuyos servicios de más demanda son los de salud precisamente, ¿sí? Como el área de medicina, análisis clínicos, que es donde apoyamos nosotros en la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, y pues se han ido sumando otras facultades como Derecho, Humanidades, Deportes. Y bueno, para nosotros es un gran orgullo el poder contribuir a la sociedad, y pues es un gesto de responsabilidad social que la universidad tiene con la sociedad de Baja California y en específico de Tijuana. En específico su facultad, que contribuye de manera sumamente impresionante para esa brigada. Desde luego estoy extremadamente orgulloso de nuestros estudiantes, de nuestros profesores que de manera desinteresada contribuyen con su tiempo y con su conocimiento en la oferta de servicios de análisis clínicos para la salud, principalmente en comunidades que difícilmente tendrían acceso a ellos. Pues ¿alguna invitación al público para que asista a este tipo de brigadas? Desde luego que sí, los invitamos a hacerse su chequeo. Tenemos aquí análisis clínicos como biometría hemática, exámenes generales de orina, revisión de niveles de glucosa, de colesterol. Todo esto pues parte importante de un programa de prevención y cuidado de la salud, y pues aquí nuestros expertos químicos, estudiantes y profesores
pues han estado trabajando horas extras. Ya durante el día de ayer recibimos a más de 100 personas, tomamos más de 100 muestras que han sido procesadas. El día de hoy se están entregando resultados y estamos recibiendo a un número aún mayor de personas, pero muy contentos de poder aportar este granito de arena en este gran esfuerzo que son las brigadas universitarias. Muchísimas gracias, doctor, en verdad, por este espacio. Y en verdad, recuerden, estas brigadas universitarias, UABC contigo. Continuamos con más. Hola amigos, tengo el honor de compartir cuadro con el doctor Eduardo Serena. Hola doctor, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, buenos días. Me da muchísimo gusto. ¿Nos podría platicar un poquito sobre qué actividades están realizando en esta área de la medicina, odontología? Claro que sí, están actuando tanto en odontología, medicina, psicología y enfermería. El paciente llega y el primer servicio es con los muchachos de enfermería. Le toman lo que es talla, signos vitales. También están brindando algo de información para prevención de enfermedades. Después se canaliza al área de medicina, donde se está dando consulta tanto a adultos como a niños. Se están haciendo también pruebas de laboratorio por parte de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. Estamos haciendo pruebas rápidas de VIH y pues tenemos varios médicos dando consulta, entregando medicamento. En el área de odontología se hacen tratamientos básicos desde limpieza, aplicación de flúor, técnica de cepillado para los niños, extracciones, resinas, amalgamas. Y en psicología se da atención en crisis para pacientes que lleguen y también información sobre cómo prevenir adicciones, violencia familiar, de pareja, etc. Muy bien, ¿nos podría contar un poquito sobre la importancia del chequeo general a toda la población? ¿Cuál es la importancia de que se vengan a revisar o que lleven un control de su salud? Ciertamente es mejor prevenir que dar un tratamiento. Es por eso que de parte de la universidad y de las escuelas de la salud estamos fomentando lo que es la cultura de prevención, que vengan a revisarse antes de que ya llegue a un punto que necesite algún tratamiento. Ciertamente es mejor para el paciente y económicamente es mejor prevenir que ya después llevar un tratamiento. ¿Cómo se ha visto este proceso, esta brigada en cuestión a la respuesta de los ciudadanos al venir aquí? Han habido muchos visitantes, no hay interesados. ¿Cómo usted cree que se ha visto en la sociedad? Puedo decir que en esta jornada hemos superado las expectativas. Mucho más atención de la comunidad que se ha presentado. Creo yo que vamos a romper récord en esta jornada. Ciertamente en el área dental tuvimos que terminar con las fichas porque tenemos una espera aún más de 150 pacientes por atender. Pero lo que estamos haciendo es darles información para que acudan tanto a la Escuela de Ciencias de la Salud, que tenemos clínicas de atención, como a todas las clínicas que tiene la universidad en lo que es Tijuana. Muy bien, por último, ¿nos podría dar una invitación a toda la sociedad, a toda la comunidad, universitarios, estudiantes, mamás, papás, maestros, de que se vengan a revisar, de que se vengan a checar su salud, de que se preocupen un poquito más por su salud? Claro que sí, hacerles esa atenta invitación y recordatorio que acudan siempre a su atención a un chequeo, tanto médico, con área de enfermería y dental, que es mucho mejor prevenir una enfermedad que después llevar un tratamiento. No hay que esperarnos a que el cuerpo nos esté reclamando por medio del dolor. Ya cuando duele es porque ya algo está mal. No hay que llegar a ese punto, es mucho mejor ir y prevenir. Muy bien, muchísimas gracias, un gusto haber estado aquí con usted. Seguimos aquí con Sensor UABC. Soy la doctora Lucrecia Arzamendi Cepeda, pertenezco a la unidad de ESI Salud Valle de las Palmas. Soy odontopediatra, soy maestra de tiempo completo.
Para nosotros es sumamente importante la prevención. Desde el tercer semestre en la carrera de cirujano dentista actuamos con esto de prevención dando técnicas de cepillado, detección de placa dentobacteriana y uso de hilo dental. Es importante para nosotros la atención pediátrica desde los 6 meses y enseñarle a los padres cómo deben del cepillado y sobre todo la alimentación hacia sus hijos. Yo los exhorto a todos a que acudan a los servicios, no nada más de salud bucal, sino de prevención que ofrece la universidad, en donde aplicamos barniz de fluoruro, barniz en gel, damos técnicas de cepillado, videos y interactuamos con los niños. Los esperamos en Valle de las Palmas. Gracias. Pues para mí este evento más que nada es como algo que se requiere en varias comunidades, ya que estas actividades fomentan mucho en que las personas cambien su perspectiva que tienen acerca de los valores. Y empezar con un niño yo considero que es lo más importante, porque le vas enseñando al niño desde pequeño y ya cuando está más grande es como más fácil el que no se aleje de ello. Considero que esto también fomenta una unión tanto con mis compañeros como las demás personas, porque el socializar no es algo que se puede decir que es tan fácil. Cuesta trabajo, sí, pero pues todo lo que tiene un propósito también tiene su beneficio. A mí me pareció esto una muy bonita experiencia, ya que a mí me encanta trabajar con niños y pude tener como más acercamiento con ellos. Y fue muy lindo porque era como que motivarlos para que hicieran algo y pudieran ganar un premio. Y gracias a esto poder fomentar un poco de los valores. Igual me pareció de la mejor manera, ya que los papás también estaban involucrados, ya que si los niños solo venían con la mamá les decían y los podían ayudar. La verdad, esto me parece que sí se tiene que seguir haciendo porque es un beneficio muy grande. Bueno, pues al menos aquí en esta facultad se estuvo promoviendo mucho los juegos y las dinámicas con los niños y con los padres, y pues es una actividad muy, ¿cómo decirlo? Pues muy buena por parte de la universidad, ya que se promueven en las distintas áreas, los de medicina, los de psicología, ingeniería, todas las facultades, lo que es la universidad se junta para poder brindar este servicio a la comunidad. Y pues sí, es un acto muy bueno de parte de UABC y pues que va en cierta manera impactando un poco la vida de las personas. Lamentablemente hasta aquí termina el programa del día de hoy. Estamos muy tristes porque nos tenemos que despedir de ustedes, pero sin duda estamos muy contentos y nos llevamos una gran sonrisa y una gran gratitud de saber con certeza que los estudiantes de UABC y la comunidad universitaria se preocupan por la comunidad. Así es, Abigail, en verdad hay que reconocer, y hoy puedo decir francamente que soy orgullosamente cimarrón. La labor que están haciendo estos estudiantes es increíble porque desde temprano están atendiendo personas. Hemos roto récord porque ya van más de 400 personas que están aquí en la brigada UABC Contigo. No se olviden de sintonizarnos todos los domingos a la 1:30 p.m. por Síntesis TV y la repetición los miércoles. Asimismo, seguirnos en nuestras redes sociales, nuestra plataforma de Facebook, nuestra plataforma de YouTube y sobre todo Instagram. Y recuerden, esto fue Sensor UABC, temporada 12.